Todos queremos crear paz en nuestra vida, ser más felices, vivir larga cantidad de años, mejorar nuestro estado físico, vernos mejor físicamente, mentalmente, atender las distintas áreas de nuestra vida y progresar en ellas. Personalmente soy partidario de la forma en la cual gestionemos a nuestra mente, en la cual gestiones a tu mente, tu salud mental, va a determinar en primer lugar tus niveles de energía, de motivación y disciplina para todas las áreas de tu vida, tu estado de ánimo y por supuesto tu apariencia física. ¿Cómo nos vemos externamente en términos de apariencia física, de lo que estás viendo, de las personas que vemos en el día a día y por supuesto de tu apariencia? No es más que un reflejo de cómo, de cómo te tratás internamente y cómo es ese diálogo y la forma en la cual básicamente se cadena ese bucle de pensamiento que genera una emoción, esa emoción genera una creencia, esa creencia se consolida en más pensamientos y básicamente ese bucle constante que determina la calidad de tu vida. Todo empieza por el dominio de la mente. Por eso en este maravilloso video me gustaría compartirte un hábito que, tras 3 años aplicándolo de manera continua, no día a día, pero sí aplicándolo con frecuencia, me permitió, en primer lugar, cambiar la forma en la cual gestiono a mis emociones, especialmente las emociones negativas, identificar cuando estoy enojado, atender la tristeza, gestionar, por ejemplo, la frustración o la desmotivación, relajar a mi mente, una de las mejores formas aplicando este maravilloso hábito y, por supuesto, fortalecer mi relación conmigo mismo, potenciar mis niveles tanto de autoestima como de confianza en mi vida. Estoy hablando, por supuesto, del journaling o el hábito de escribir o el hábito de la escritura en términos un poco más criollos. Así que vamos con este video. Antes de empezar este video me gustaría aclarar que lo voy a dividir en dos partes. La primera explicando precisamente qué es el journaling o el hábito de la escritura, el uso del diario, es más o menos todo lo mismo, de la misma rama, del mismo enfoque. Y por otro lado precisamente cómo efectuar después un proceso con ese hábito. Es decir, cómo identificar por ejemplo tus emociones o cómo aplicar en síntesis el hábito de la escritura para justamente obtener resultados y que no te pierdas en el proceso. Pero básicamente el journaling o el hábito de la escritura no es más que un conjunto de técnicas que te inciten a observar, a detenerte a observar qué emociones y qué clase de pensamientos estás teniendo en tu vida por medio de la escritura. Es decir, vos en un papel, en una hoja, bueno, eso es uno de sus principales beneficios que se puede aplicar de muchas formas, pero básicamente en algún lugar que te permita escribir, explayarte, anotás qué emociones estás experimentando, podés analizar situaciones específicas como por ejemplo qué emoción te genera determinada persona, determinada situación en el trabajo, en el entrenamiento, si de dónde te ayuda a identificar por ejemplo cuál es la causa de esa frustración tras ese examen, por qué te fue mal en ese examen, por qué te limitaste mentalmente y en síntesis plasmar todo lo que tenés en tu mente a un papel de modo tal que te despejes y entiendas verdaderamente qué está pasando acá, que muchas veces no entendemos muy bien y esto nos permite clarificarlo de la mejor manera posible, expresándolo genuinamente. En cuanto a los beneficios del hábito de escribir, del hábito de la escritura, en mi caso, en mi situación particular, noté 3 beneficios principales. El primero es que precisamente te ayuda a desarrollar una autoconciencia para tu vida. Como veíamos en anteriores videos, la autoconciencia no es más que la capacidad para mantenernos presentes, vivir en el famoso aquí y ahora, ni trasladándonos al futuro excesivamente, ni por otro lado viviendo constantemente en el pasado, recordando sucesos que ya pasaron, perdiéndonos de vivir acá. En este caso vos viendo por ejemplo este maravilloso video. Esto por supuesto se aplica a las emociones, es decir, por medio de la escritura, al anotar que estoy sintiendo, que estoy experimentando, que está dando vueltas en mi cabeza, precisamente puedo saber reconocer o me da paso a reconocer ese enojo tras esa discusión de trabajo, esa frustración tras ese examen, tras haber desaprobado ese examen o de que te fue mal por ejemplo, o inclusive no solo con las emociones negativas sino también con las emociones consideradas positivas, porque yo creo que personalmente todas las emociones terminan siendo positivas en el largo plazo, como por ejemplo la motivación, por ejemplo tras haber ganado esa competencia, tras estar feliz porque te fue bien en el entrenamiento, porque por ejemplo cumpliste todo lo que te propusiste en el día. Básicamente te ayuda a tener esa conciencia que te ayuda posteriormente a identificar qué clase de emociones estás experimentando para después por ejemplo solucionar problemas o aliviar tu ruido mental. Por otro lado, como veíamos anteriormente, se puede aplicar de diversas formas, es decir, no necesariamente tenés que tener un cuaderno físico como por ejemplo yo tengo este en el cual voy escribiendo, voy reflexionando, escribiendo. No necesariamente tiene que ser así, sino por ejemplo en un Notion, en nota del celular, en la compu, en un Word. Básicamente lo puedes aplicar de la forma que quieras porque en sí el formato no importa, lo que importa es que precisamente apliques el hábito según tus gustos e intereses, por supuesto. Y por último, que es un hábito extremadamente liberador en términos mentales, o sea que literalmente al plasmar todo lo que vas escribiendo te puedes expresar libremente, o sea, nadie va a andar buscando, nadie va a andar mirando qué escribiste, qué no escribiste, porque eso es únicamente para vos y te lo guardás vos. Con lo cual puedes expresar cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier creencia, cualquier emoción, por más absurda, incongruente, rara o confusa que parezca, porque eso es para vos y literalmente vaciás lo que tenés acá y lo plasmás.
sentís como esa liberación y esa paz en el sentido de que estás expresando. No solo queda en tu mente, no solo queda en la discusión interna como vos mismo, digamos, sino que precisamente ya tenés un mecanismo de expresión. Que puede ser, por ejemplo, con este cuaderno, o puede ser un Notion, lo que sea, en formato, como decíamos anteriormente, no importa. Lo que sí importa es el beneficio mental que te da en ese sentido. Así que ahora vamos a pasar a cómo aplicar o cómo identificar la serie de pasos específicos para efectuar este maravilloso hábito. Cuando digo que puedes anotar cualquier pensamiento, por más raro y absurdo que parezca, literalmente me refiero a eso. O sea, yo por ejemplo, acá he anotado, por ejemplo, la inseguridad o la creencia limitante de que mi rendimiento físico está bajando porque, por ejemplo, en el entrenamiento no corrí tanto. O sea, de una situación tan específica que te genera esa inseguridad, lo puedes anotar de acá, que total nadie lo va a ver y nadie te va a juzgar. Y ahora sí, pasamos al segundo punto de este video, que es básicamente cómo efectuar un proceso mediante el hábito del journaling. Para que se entienda este punto, vamos a empezar estableciendo un caso del primer paso, digamos, para establecer este proceso, que es básicamente identificar las emociones que estás experimentando en el día a día. Supongamos que, por ejemplo, armaste una propuesta, una presentación para tu equipo de trabajo acerca de una idea, de una propuesta, de algo que se te ocurrió que genuinamente puede contribuir, por ejemplo, al equipo, a tu trabajo en general. Luego de la presentación notas que tu equipo, tu jefe, tus compañeros no les gustó mucho la idea, no tiene tanta bola y básicamente la presentación no fue toda exitosa. Evidentemente a vos eso te provoca enojo, molestias porque no se cumplieron las expectativas altas que tenías, y por otro lado obviamente que tristeza o frustración porque básicamente por todo el esfuerzo invertido, por todo el esfuerzo que por ejemplo invertiste en el fin de semana para esa maravillosa presentación que al final no terminó en nada. Ahora, acá está la diferencia. En vez de reprimir ese enojo, en vez de tragarte y generar resistencia, no expresar esa tristeza que después la vas a querer expresar o vas a querer intentar sentirte mejor, por ejemplo, procrastinando en redes sociales, quejándote de tu jefe, de tus compañeros, del ambiente del trabajo en el que estás, comiendo comida chatarra, con alcohol, descargándote compulsivamente con otras personas que no tienen nada que ver con la situación, en vez de intentar sentirte mejor de esa manera que obviamente en el largo plazo te hace sentirte mucho peor, agarras el celu o agarras un papel o agarras un post-it, lo que sea, y anotas qué vas sintiendo, qué emoción estás experimentando. Literalmente puedes anotar: estoy recaliente porque estos de mis compañeros de trabajo no supieron valorar, o considero que no supieron valorar mi situación, o no supieron valorar mi esfuerzo, mi presentación, lo que sea. Lo anotás, lo registrás. ¿Por qué? Porque después te vas a reservar un tiempo para reflexionar sobre esto mismo que anotaste. Pero si en primer lugar no somos conscientes de qué estamos experimentando, de qué clase de emociones nos generan esa situación, de qué manera pretendemos en primer lugar aplicar este hábito, por supuesto, y en segunda instancia, mucho más importante, sentirnos mejor, potenciar nuestro estado de ánimo. O por otro lado, en vez de, por ejemplo, descargarte compulsivamente con las personas porque no te salieron las cosas en el entrenamiento, agarras el teléfono, agarras un post-it, te mandas un mensaje a vos mismo por el chat que tenés con WhatsApp de uno mismo y lo anotás, para después darte un tiempo para reflexionar. En vez de putear al aire, agarras el calendario y te asignas un tiempo para reflexionar acerca de lo que estás sintiendo, qué estás experimentando. Que por supuesto, esto puede ser raro al principio, decir, che, Buco, pero posta tengo que anotar, por ejemplo, agarrar una nota en el celo y anotar qué estoy sintiendo, cómo estoy sintiendo. Puede parecer raro al principio, pero en última instancia, como toda habilidad, se perfecciona con la práctica. O por otro lado, puedes tomar esta clase de soluciones para sentirte mejor, que en última instancia, como ya sabemos todos, hacen de tu vida cada vez más mediocre. Así que pasamos al segundo apartado. Que por supuesto, una vez que ya identificamos, que seamos conscientes justamente de cómo nos estamos sintiendo, ahora pasamos al análisis de esa situación, de esa determinada persona, contexto, situación u emoción, desarrollarla y justamente pinchar más profundo. Para esto precisamente acá ya entramos en técnicas específicas para aplicar el hábito de la escritura. En mi caso yo aplico 4 técnicas diariamente para ser más consciente y por supuesto relajar mi mente, buscar soluciones a problemas, o básicamente lo que quiero hacer, digamos, cuando estoy escribiendo, estoy aplicando el hábito de la escritura. La primera son las preguntas claves. Por ejemplo, esto lo apliqué mucho cuando tengo ansiedad y me siento a escribir acerca de por qué tengo ansiedad. Básicamente las preguntas claves son eso, son cuestionamientos, preguntas que nos hacemos que justamente nos incitan a reflexionar. Por ejemplo, en mi caso cuando yo estoy ansioso, me pregunto, ¿por qué estoy sintiendo ansiedad? ¿Qué me motiva a sentirme ansioso y no, por ejemplo, sentirme alegre por todos los triunfos? Autoconsciente, feliz, en gratitud. ¿Por qué me estoy sintiendo de esa manera? O sea, ¿por qué estoy eligiendo sentirme de esa manera y no de otra manera, por ejemplo? Mini preguntas que justamente te incitan a decir, che, sí, está esta opción, pero ¿por qué estoy así? Que desarrollen ese mecanismo de reflexión, de razonamiento, para que vos entrenes a tu mente y de ahí te salga a escribir. Porque muchas veces puede ser que, por ejemplo, vos abras el cuaderno, tengas la lapicera, vas re contento a escribir, pero no sabes dónde empezar. Está bien, estoy ansioso, pero ¿cómo empiezo?
¿Cómo identifico cómo me estoy sintiendo? Entonces, estas preguntas claves, que por supuesto depende de la situación, no es lo mismo una pregunta clave justamente referida a la ansiedad, a que por ejemplo, ¿por qué me molestó esta situación? O ¿por qué elegí reaccionar de esa manera? Evidentemente, con preguntas clave me refiero a eso, a que vos te autopreguntes, te hagas preguntas que te inciten a reflexionar según la situación que estés abordando. Y por otro lado también, como segunda técnica muy ligada a esto, viene la sinceridad con uno mismo. Acá es clave que en el hábito de la escritura seas transparente y sin filtros. Es decir, no sirve de nada que te mientas a vos mismo poniendo situaciones o casos, sí, bueno, me siento un poco molesto, cuando en realidad te molesta genuinamente algo. Tener ese valor, esa valentía de ser sincero con vos mismo y anotar realmente cómo te sentís. Anotar realmente qué estás pensando acerca de esa persona. Anotar realmente cómo te hace sentir esa situación. Porque en última instancia, si no sos genuino con vos mismo, no estás expresando realmente tus emociones negativas. Esto principalmente me pasa mucho con actitudes, por ejemplo, que me molestan de las personas, por ejemplo. Esta persona hizo, en vez de decir, por ejemplo, sí, me siento molesto y lo dejo ahí, no, me siento molesto porque yo sé en el fondo que esa persona tuvo una actitud que no me gustó. Y entonces ahí empezás a desarrollar, pero para eso hay que desarrollar la valentía de ser sincero y genuino con uno mismo. Por otro lado, también se pueden aplicar otro tipo de preguntas y cuestionamientos para motivar esta reflexión con vos mismo, que en mi caso me gusta llamarlas preguntas desafiantes, que son preguntas un poco más picantes en el sentido de que te incitan a imaginar posibles escenarios, sobre todo cuando estás indeciso o tienes que tomar una decisión importante en tu vida. Por ejemplo, un avión. No, hay un montón de aviones de guerra. ¿Qué pasó? Por ejemplo, yo hace un tiempo quería dejar fútbol. Yo vengo entrenando con fútbol, haciendo fútbol prácticamente desde toda mi vida, pero hubo un momento, particularmente en mi vida, hace más o menos un año, en el cual quería dejar. Entonces, cuando yo estaba entre esa indecisión de si dejo o no dejo, y que sobre todo iba a presentar, independientemente de la decisión que tome, una decisión importante en mi vida, precisamente una de las herramientas que apliqué para tomar mi decisión de finalmente no dejar y seguir adelante fue justamente escribir, analizar este tipo de situaciones por medio de dar estas preguntas desafiantes. En mi caso, por ejemplo, una pregunta desafiante que me hice fue: ¿y qué pasa si dejo? Y si no dejo, ¿qué beneficios tendría si dejaría? ¿Qué pasaría realmente si dejaría? Todo eso, anotarlo. ¿Por qué se dice preguntas desafiantes? Porque básicamente son temas que comúnmente no queremos tocar. O sea, obviamente a mí no me gustaba imaginarme cómo estaría si dejaría fútbol. A mí me resultó incómodo en su momento preguntarme o escribir directamente quiero dejar fútbol, porque esas cosas evidentemente a todos nos causan incomodidad, inseguridad. Las preferimos evitar, digamos, y distraernos con otro tipo de actividades, de hábitos, de pensamientos. Pero justamente las preguntas desafiantes es eso, ir directo al grano. Y por otro lado también la última técnica es sencillamente animarte a disfrutar del proceso. Más allá de las técnicas, de las situaciones, de qué tanta capacidad tengas de reflexión mediante la escritura, muchas veces el hábito mismo de la escritura, como decía anteriormente, lo vas a ir perfeccionando con la práctica. Evidentemente, cuando más practicas sentarte a escribir, a meditar realmente por medio de este hábito, más fácil se te va a hacer identificar qué emociones tenés, qué te molesta, qué no te molesta, qué aceptas en tu vida, qué no tolerás. Todo eso lo vas a poder anotar independientemente de las prácticas, técnicas o pautas que yo te brindo, que encuentres, por ejemplo, en otros medios, por medio de la práctica constante en este hábito, que justamente implica eso muchas veces, disfrutar del proceso más allá de las técnicas o procedimientos que existen. Y por supuesto, como último punto, también aclarar que no vas a encontrar todas las soluciones para todos los problemas de tu vida por medio del hábito de la escritura, o sí, eso depende de qué tanta consistencia y compromiso tengas con este maravilloso y poderoso hábito, pero de ahí mínima vos pensás que cada vez que te sentás a escribir, estás obteniendo una mayor claridad mental, una mayor paz mental, porque estás siendo genuino y expresando realmente cómo te sentís en tu vida en relación a determinadas situaciones, contextos, personas o emociones. En síntesis, un hábito fundamental para tu salud mental y que por supuesto repercute después, por ejemplo, en tu salud física, eso que hablábamos del movimiento interno hacia afuera, de lo interno hacia lo externo, y por supuesto que esto representa una oportunidad para seguir expandiendo tu nivel de conciencia. Ahora sí, espero que genuinamente te haya gustado este maravilloso video, y en la descripción y en los comentarios fijados vas a tener este video en el cual explico el paso a paso para superar la adicción al teléfono, cómo de repente soltar esta máquina que constantemente estamos pegados a ella y que muchas veces puede resultar una gran adicción. Y por otro lado, este video en el cual te hablo sobre tres sencillas técnicas, se me traba la lengua, sobre 3 sencillas técnicas para crear hábitos saludables en tu vida. Lo vas a tener en la descripción y en los comentarios fijados. Muchas gracias, nos vemos y por eso